Bueno, vamos a tratar un tema que es importante para ir informando sobre el asunto del fentanilo y de las drogas. Van a celebrarse elecciones en Estados Unidos el año próximo y siempre hay temas en la agenda. En las elecciones presidenciales anteriores se puso como tema de debate la migración para sacar raja política o politiquera. Y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo, que es algo muy delicado porque es una droga muy dañina que lamentablemente está causando la muerte a miles de personas en Estados Unidos, a jóvenes. Entonces esa crisis pues quieren utilizarla para culpar a México y debemos todos los mexicanos y también los estadounidenses estar informados porque hay mucha manipulación. Hoy en la mañana, en la reunión de seguridad, se nos presentó un informe sobre un reportaje. Toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto. El día 2 de este mes, en el programa de Ciro Gómez Leiva sacó un reportaje de dos periodistas ingleses del Fox News y del Sky News. Vamos a presentarles a ustedes el video y la conclusión que nosotros sacamos, en donde rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo. Una y otra vez en las semanas recientes el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el fentanilo se produce en México con precursores químicos traídos de China. El gobierno mexicano lo niega parcialmente. No lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente. Adelante. Dos importantes medios ingleses decidieron investigar de qué se trataba este asunto. El canal Sky News encontró esto en Sinaloa. They're heading to a rendezvous point to pick up a shipment the cartel says has been smuggled here from China. The chemicals are loaded into a car to be... Lo que están subiendo aquí son bidones. En todos los laboratorios que hemos nosotros decomisado, tanto el ejército como nosotros, no hemos encontrado bidones que no tengan la característica de qué se trata. Porque imagínense que lleven 20 o 30 bidones sin saber lo que llevan ahí. ¿Cómo lo van a mezclar? ¿Cómo saben qué es lo que traen esos bidones? Todo lo que se procesa se manda para Estados Unidos, todo se manda para Australia. Esta persona está diciendo que trafican la droga. En ningún momento dice que es fentanilo. Que quede claro. En ningún momento dice que es fentanilo. Les vamos a demostrar que no es fentanilo. The fentanyl labs are spread across the state of Sinaloa. Los únicos que dicen que estos laboratorios son de fentanilo son los periodistas. Son los únicos que dicen. We're guided up a remote hillside. Hidden beneath trees and tarpaulin sheets is a lab where the... Lo que están viendo ustedes ahí son los típicos laboratorios que hay ahí en la sierra que se dedican a producir metanfetaminas. No se dedican a producir fentanilo. Para la producción de fentanilo se necesita una fusión más allá de 100 grados centígrados. Esto no está aquí, no se está viendo que haya una temperatura de más de 100 grados centígrados. La que sigue. Opioid drug is made. They make about 50 kilos of fentanyl a week. Essentially, they're adding the Chinese precursors, acid, and a variety of other chemicals they won't reveal to us to make a porridge-like mash that is then rediluted and mixed again. No fue el único medio inglés, el Channel 4, el afamado Channel 4 inglés también estuvo en Sinaloa y también documentó lo que parece ser la producción de fentanilo.
There are now dozens, probably hundreds of fentanyl labs here in Sinaloa. Pure fentanyl. Aguántenla ahí. Todo lo que han visto ustedes ahí, lo vemos nosotros en los laboratorios que producen metanfetaminas, la mezcla, todo ese tipo de cosas. Una persona como ellos, y me imagino los periodistas, saben muy bien que la mala manipulación del fentanilo los puede matar. Vean ustedes, no tiene protección. Si está él manipulando fentanilo, él sabe que se va a morir. Una pastilla de fentanilo trae de 0.5 a 1.5 miligramos. Más de esa cantidad, el que se la toma se muere. ¿Y qué equivale a un granito de sal? Le cae a una persona que está sudando, la absorbe y se muere. Esta persona que está manipulando ahí, que es una persona que se dedica a hacer metanfetaminas, si estuviera manipulando fentanilo no haría eso. 2 medios ingleses, 2 laboratorios en Sinaloa. ¿Cuánto fentanilo se puede producir? Párenla ahí. La anterior, no sé si vieron ahí que dice una bolsa fentanilo. Yo les puedo asegurar que ellos la marcaron, le pusieron eso. En ningún momento, ni defensa ni nosotros, hemos encontrado en los laboratorios allá en la sierra, en laboratorios en tierra, una bolsa que diga fentanilo, una bolsa que diga 1 kilo de metanfetaminas, una bolsa que diga 1 kilo de cristal. Eso es falso. Así no lo marcan ellos. Eso le podemos asegurar que lo marcaron los periodistas. La que sigue. Aguántenme ahí. Este se supone que es el periodista. Está ante, según él, unos kilos de fentanilo. No trae guantes y además aquí lo trae abierto. Si fuera fentanilo, pues es lógicamente que él se tiene que cubrir porque es altamente tóxico y altamente dañino y lo pueden matar. Miren cómo está todo abierto. Este proceso es para secar la pasta de la metanfetamina o del cristal. At another location, the now dry fentanyl is ground into powder in a smooth. ¿Ustedes creen que esta persona está triturando el fentanilo en un lugar abierto? Las partículas vuelan. ¿Ustedes creen que si él sabe que es fentanilo va a estar así? Por favor. This consignment will join another batch of kilo bags and is destined. ¿Ustedes creen que las personas que se dedican a traficar esto van a decir dónde lo ocultan? Son laboratorios, según estos 2 medios del cártel de Sinaloa. Difícil afirmar después de ver esto que no se produce el fentanilo en México. Es la autoridad de Estados Unidos la que está diciendo en este momento, cuando están padeciendo esa crisis de fentanilo, esas imágenes en sus ciudades. Ella no es la autoridad, es una agencia que hoy en día está en tela de juicio en el propio Estados Unidos. Ahora nada más el video donde les dijimos o les expusimos que está totalmente fuera de contexto. Vean este video. This is ridiculous. No, we're waiting for food, man. ¿Ustedes creen que si estuviera drogado con fentanilo pudiese haber tenido una plática con él? Para que vean cómo manipulan todas las cosas para tratar de desprestigiar. No negamos que se haya decomisado pastillas de fentanilo, el ejército ha decomisado muchas, pero en las ciudades, no en los montes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es un burdo manejo politiquero con otros propósitos para obtener votos, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación aquí y allá sobre estos temas. 39% de los estadounidenses piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Estamos hablando 120, 140 millones que piensan eso. Pero esto, mire, 60% de los ciudadanos republicanos piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, los políticos se montan en eso. Y miren,
86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. La desatención a los jóvenes, la desintegración de las familias, la pérdida de valores. ¿Cómo es que hay tanto consumo? Pues es el equivalente a la insatisfacción que existe en los jóvenes y no se atienden las causas. ¿Por qué no hacen una investigación a fondo sobre las causas y se atienden las causas? Puede desaparecer el fentanilo. Logramos que desaparezca el fentanilo. ¿Qué? ¿No pueden crear otra droga? Si está la demanda, no lo atienden. Hace poco comentaba yo de que le dan permiso a los basquetbolistas de la liga profesional para que fumen marihuana. ¿Qué ejemplo están dando a los jóvenes? Entonces es un doble discurso, una doble moral. Son independientes, son soberanos, aplican sus políticas y pues nosotros somos respetuosos. Sin embargo, que no quieran echarnos la culpa a nosotros